Bueno, muy bien. Me tocó la parte más difícil. Yo me voy a poner el cronómetro del celular, pero le doy permiso para que en 15 minutos alguno me haga señas y me diga que estamos en el final. Así que vamos a tratar de compartir brevemente un mensaje del Señor, pero creo que es muy atinado, muy oportuno y muy bueno para estos tiempos. Si quieren me pueden escuchar como el WhatsApp en 1.5, probablemente lo hagamos más rápido. Bueno, no sé si recuerdan, pero el domingo pasado Jorge nos habló, en primer lugar, del cumplimiento de aquellas profecías que en la Biblia figuran y que se cumplen justamente en el nacimiento del Señor Jesús. Y Él nos llamó en este tiempo especial también a priorizar en esta Navidad a Jesús. A que indistintamente de que podamos disfrutar de encuentros con amigos, con familia, compartir ricas comidas, que nunca quitemos el foco de que la prioridad es el Señor Jesús. Y yo quiero sumar a priorizar al Señor Jesús, a que también en este tiempo especial que vivimos podamos compartir a Jesús con otros. Este es un tiempo especial para nosotros como hijos de Dios y tiene que ser así. Tiene que ser un tiempo muy valioso y muy significativo para cada una de nuestras vidas, porque nosotros en 12 días que se festeja la Navidad celebramos y recordamos el nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador y Señor. Y también no es un buen momento solo para priorizar a Jesús en nuestras vidas, sino que es un momento muy oportuno para poder compartirle a Jesús a otros, para poderle hablar a Jesús, de Jesús a otra persona. Quizás a través de una pregunta sencilla, como puede ser, ¿qué significa la Navidad para vos? Nos puede abrir la puerta para contarle yo qué significa la Navidad para mí y quién es Jesús en mi vida a otra persona. Y pensando en esto, cuando preparaba qué compartir, lo quise poner en práctica con esta pregunta y dije, lo voy a hacer a mi carnicero. Yo tengo un carnicero que le suelo comprar la carne, así que con la excusa de ir a comprarle un poco de carne, fui a hacerle esta pregunta. Excusa, les digo que me salió un poco cara, no me sigan este ejemplo, pero bueno, vieron que aquellos que nos gusta hacer asado, por ejemplo, el carnicero no es lo mismo que el panadero o el verdulero, es alguien que le damos entidad, ¿no? Entonces yo dije, si lo tengo en mi equipo, bueno, voy a conseguir una buena carne. Así que fui allá y en un momento en la carnicería, cuando me encontré solo, le hice esta pregunta. Y le dije, Walter, ¿qué es la Navidad para vos? Bueno, y él me dijo primero, bueno, la Navidad es juntarnos con la familia y disfrutar un buen tiempo. Me dijo, no, también es una fiesta religiosa donde aprovechamos a juntarnos con la familia y disfrutar. Y después hizo un silencio y me dice, aunque en realidad eso era para mí antes, ahora ya no es más así desde algunos años atrás. Y me empezó a contar una historia un poco triste que le tocó vivir los últimos años. Y este es un tiempo oportuno por esto, porque para todas las personas es un tiempo especial. Quizás no para todos con la misma motivación que para nosotros, que es celebrar el nacimiento de Jesús. Pero es un tiempo especial donde quizás con una simple pregunta como esta podamos tener la oportunidad de hablarle de Jesús a otro, de contarle a otro realmente qué es la Navidad para nosotros. Por eso el título de lo que quiero compartir hoy le puse Prepárate. Porque para compartir a Jesús con otro nos tenemos que preparar. Es cierto, y esto lo vemos en el testimonio de Luis, que uno puede hablarle de Jesús o puede compartir a Jesús de muchas maneras. Con nuestra vida, debería ser así, con nuestra
con nuestro testimonio, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra forma de tomar decisiones, con nuestros principios, valores, ayudando a alguien, a algún necesitado, de modo práctica, sirviendo a alguien. Pero también es importante que lo hagamos de persona a persona, uno a uno, yendo a ver a alguien en especial y en particular, elegido por nosotros, donde le podamos decir quién es Jesús. Y para eso nos tenemos que preparar. Y quiero que me acompañen a leer un pasaje muy conocido que está en Hechos capítulo 8, del cual vamos a sacar 3 consejos, tips o aspectos que nos sirven para prepararnos, para aprovechar esta oportunidad, este tiempo oportuno y compartir a Jesús con alguien. Hechos 8, del versículo 26 al 36. El título de este pasaje es Felipe y el etíope, y dice así: Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino había un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién habla el profeta. ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. Un pasaje muy conocido, un pasaje muy hermoso y en un contexto de la historia muy interesante, porque si leyéramos Hechos un poco más atrás, nos narra la muerte de Esteban y cómo los primeros cristianos en Jerusalén los perseguían para matarlos. Y un poco eso lo que hace es los empuja a salir a las ciudades vecinas y a los pueblos a empezar a predicar y hablar de Jesús en otro lugar. Y ahí el capítulo 8, los primeros 25 versículos antes de estos que leímos, nos describe cómo Felipe fue a Samaria primero. Y es interesante porque ahí en Samaria habla que él le predicaba a las multitudes y muchos se convirtieron, él sanaba enfermos y muchos creyeron en Jesús. Y luego Lucas describe y narra este episodio donde Felipe va específicamente a ver una persona. Y es interesante porque algunos comentaristas coinciden en que esto fue escrito así para justamente dar la importancia que merece el evangelismo personal, el uno a uno, el persona a persona. No solo predicar a multitudes o compartir a Jesús de otra manera, sino que el hablarle uno a otra persona de Jesús tiene un valor muy importante. Y quiero de este pasaje sacar 3 aspectos para tener en cuenta en esto de prepararnos para compartir a Jesús. Y el primero justo es prepárate, que es como arranca el pasaje el ángel se le aparece a Felipe y le dice, prepárate. Y esa palabrita que aparece ahí en el original del griego es una palabra, que me la anoté acá porque si no, no me la acuerdo de memoria, que es anasteti, que justamente es el verbo prepararse, pero en este sentido, prepararse para ir a un lugar.
Entonces, yo pensaba, ¿cómo nos preparamos nosotros cuando vamos a algún lugar? En lo cotidiano del día a día. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar, nos levantamos, quizás nos duchamos, nos ponemos la ropa que solemos usar para el trabajo, preparamos nuestra mochila, nuestro bolso, nuestra cartera, verificamos que estén los documentos, que no nos olvidemos las llaves. Si vamos a almorzar en el trabajo, por ahí nos llevamos alguna vianda, nos llevamos computadora, podemos llevarnos la tablet, celular, algún papel del trabajo, algún documento. Lo que hacemos es tenemos en cuenta y pensamos en aquellas cosas que necesitamos para donde vamos a ir, al lugar donde vamos a ir. Ahora que vienen las vacaciones, pensaba, aquellos que van a poder salir de vacaciones, unos días antes empiezan a pensar, si van a un lugar que tiene playa, me voy a llevar la malla, voy a llevar ropa liviana, algún abrigo para la noche, me voy a llevar el bronceador, una gorra. Los que tienen hijos llevarán la palita, el balde. Es decir, pensamos y tenemos en cuenta aquellas cosas y preparamos que nos sirven para ir a ese lugar. Y cuando nos disponemos para hablarle a otro de Jesús, necesariamente nos tenemos que preparar. No podemos ser improvisados. Tenemos que prepararnos para ir a ver a alguien y hablarle de Jesús. 4 cosas básicas que tenemos que tener en cuenta. Primero, pensar en alguien. Tengo que poner un nombre. Como yo elegí a Walter. Pensá en alguien, que vos digas, voy a aprovechar este tiempo oportuno de la Navidad y le voy a ir a contar qué es la Navidad para mí y quién es Jesús en mi vida. Segundo, ponelo en oración. Orá con nombre y apellido por esa persona. Que el Señor te dé palabras a vos, pero también que prepare el terreno y el corazón de esa persona. Pensá lo que vas a decir. No seas improvisado tampoco en esto. Pensá qué le vas a preguntar, cómo vas a empezar la conversación. Si te responde, ¿cómo vas a responder o cómo vas a contar vos, cómo vas a explicar qué es la Navidad para vos? ¿Qué palabras, qué términos, qué vocabulario? ¿Cuánto tiempo vas a tener cuando estés con esta persona? Si vas a contar tu testimonio personal. Pensá en párrafos. No seamos improvisados, preparémonos. Y por último, estate dispuesto a escuchar. Nos puede pasar, como me pasó a mí, que quizás el Señor toque el corazón y la persona abra su corazón y nos quiera contar algo, alguna carga, algún momento difícil de su situación. Estate listo para escuchar. El segundo aspecto a tener en cuenta es estar disponible. Dice que Felipe, después de prepararse, obedeció y fue. Felipe era obediente y estar disponible es estar atento, pendiente y dispuesto. Obedientes para que el Señor nos pueda utilizar como instrumento para hablarle a otro de Jesús. Para eso tenemos que estar disponibles. Y estar atento y pendiente porque muchas veces estamos en otra. Quizás por esto que decíamos al principio, porque Jesús no es la prioridad, por ejemplo ahora en las fiestas o en nuestra vida. Entonces cuando Jesús no es la prioridad, no podemos estar atentos a circunstancias, a momentos, a personas que necesitan de Jesús. Si queremos que Dios nos utilice y seamos instrumento en sus manos para hablar de Jesús, tenemos que estar disponibles y tenemos que tener a Jesús como prioridad. Y el último aspecto es tomar la iniciativa. Dice el pasaje que Felipe se acercó. Felipe no esperó que el etíope lo venga a ver ni que le venga a hablar. Felipe fue en busca de y se acercó él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tomar la iniciativa es ir nosotros en busca de. ¿A quién le quiero hablar de Jesús en esta Navidad? ¿A quién le quiero contar personalmente lo que es la Navidad para mí y en mi vida y qué significa para mí? Indistintamente
de lo que pase. A veces uno puede ir a hablar o quiere hablar con alguien y tener expectativas de que esa persona acepte al Señor. El autor Simon Kistemaker, que escribió un comentario del libro de Hechos justamente hablando de este pasaje, cuenta una anécdota de un pastor que fue a predicar una cárcel y uno de los presos al cual le predicó terminó aceptando el mensaje y aceptó a Jesús en su vida. Y cuando el predicador se estaba yendo, el preso le dijo: «Hey, mire que no se la cree ahora, porque usted es el número 25. Entonces el pastor le preguntó: «¿Qué me querés decir?». Y el preso le dijo: «Porque hubo 24 personas antes que usted que vinieron y me hablaron de Jesús». Así que quizás nos toca ser el 10, el 8, el 15, el 20, el 24. Quizás no cosechemos. Quizás nuestro trabajo sea sembrar una semilla más en la vida y en el corazón de una persona. Y cuando preparaba esto para compartir, y con esto cierro, me vino a la mente una canción muy conocida de Marcos Witt, que su título es Enciende una luz, que ahora la vamos a terminar cantando. Yo les voy a leer un párrafo de esa canción, que dice: «¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús». Cada uno de nosotros puede ser un Felipe, y alguno de nuestros cercanos o lejanos, un comerciante, un amigo, un compañero, un vecino, puede ser un etíope que se esté preguntando: ¿cómo voy a saber si nadie viene y me enseña, si nadie viene y me habla de Jesús? Así que 3 cosas como desafío para esta Navidad, y que todos podamos ser Felipe en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, y es: preparémonos, no seamos improvisados, pensemos en alguien, pongámoslo en oración, pensemos lo que vamos a decir. Estemos disponibles, que Jesús sea nuestra prioridad, para que Dios realmente nos tome y seamos un instrumento en sus manos y vayamos a hablarle a alguien de Jesús. Y también no esperemos, tomemos la iniciativa y vayamos nosotros en busca de, llevemos a la acción esto.